En cuanto a los tratamientos, podemos dividirlos en estos tres cajones, ¿no? El cajón farmacológico, el cajón fisioterápico y el cajón quirúrgico. El cajón de los corticoides, el cajón farmacológico que habla de los corticoides. Una idea general del tratamiento, no solo con corticoides, puede ser la conclusión de este metaanálisis que dice los corticoides intraarticulares se asocian a mejores resultados a corto plazo que otros tratamientos en cualquier fase, recomendando su uso precoz junto, esta coletilla sale siempre, a un programa de ejercicios domiciliarios. Es decir, paciente con capsulitis severa, irritability a tope, o severa la rigidez, hay que intentar endosarle corticoides y fisioterapia, corticoides y movilizaciones. Hay que intentar endosárselo si no tiene contraindicaciones o lo que sea. Ese es como el mensaje, quizá el más importante del manejo. ¿Con eco o sin eco? Pues bueno, hay artículos que parecen que están como hechos a mala uva, ¿no? Las conclusiones son así como muy subjetivas, me parecen. Este es uno de ellos. Siendo un artículo serio que evidencia mayor precisión en la ecografía, en la infiltración intraarticular guiada por eco y mejores resultados en movilidad. Decían movilidad sí, en dolor no eran discretos mejores resultados clínicos, pero decía costoso y time consuming, ¿no? Bueno, muchos artículos recalcan eso con el uso de la ecografía. Estoy de acuerdo, por ejemplo, en una infiltración subacromial, pero no estoy de acuerdo, por ejemplo, en una infiltración intraarticular porque duele menos, porque si es un poco más preciso, pues hay que hacerlo. No digo que todo el mundo tenga que aprenderlo o que no se pueda hacer, pero mi opinión personal es esa. Igual que, por ejemplo, cambiando de tema, el ácido hialurónico en las rodillas, por ejemplo, que puede ser que los traumatólogos efectivamente tienen una enorme habilidad para encontrar los portales artroscópicos, pero ¿cuántos pacientes te dicen en las infiltraciones de hialurónico a ciegas que han tenido un dolor de la pera, ¿no? Cuando ya me hice una, no me vuelvo a hacer más. Y es porque a veces es muy difícil encontrar la cápsula sinovial si no hay derrame. Bien, en cuanto al abordaje utilizado para hacer la infiltración intraarticular, están el anterior y el posterior. Este artículo de Kim, mencionado también por Paul en su estudio, el mismo autor, que se hincha a publicar por lo que parece, compara el abordaje anterior a través del subescapular y el abordaje posterior a través del infraespinoso, concluyendo que no hay diferencias clínicas, sí, pero sí hay diferencias en más complicado, más doloroso y por eso dicen menos utilizado. Yo, por ejemplo, utilizo el posterior. El anterior me parece efectivamente más doloroso, el paciente ve la aguja. Bueno, hay varias cosas para posicionarse por detrás. Otros procedimientos, digamos, similares a la infiltración con corticoides, pero ir añadiéndole como gadget, ¿no? Como pedir la hamburguesa con patatas, con lechuga, huevo, bacon, cebolla caramelizada, pues la hidrodilatación, corticoides más meter volumen dentro de la articulación. La bibliografía avanza claramente hacia que la hidrodilatación clínicamente es más resultados clínicos mejores y más a corto plazo, más rápidos que la infiltración a ciegas, pero bueno, este artículo del año pasado, por ejemplo, no observó diferencias clínicas entre, lo vemos arriba, una infiltración intraarticular sencilla y una dilatación en las fotos de abajo. Sin embargo, este metaanálisis de este mismo año habla una conclusión como muy rotunda de que la hidrodilatación con corticoides aporta un mayor alivio del dolor a corto plazo y mejoría en el recorrido articular frente a corticoides intraarticulares a secas y fisioterapia. ¿Qué más cosas, qué más ingredientes se le pueden añadir a la hamburguesa? Pues hidrodilatación y movilización, ¿no? Pues este artículo la verdad es muy interesante porque los resultados son rotundos también a favor de este procedimiento frente a los corticoides intraarticulares. Hasta la 12ª semana diferencias en la escala EVA significativas y hasta la 6ª semana mejoría en la rotación externa, es decir, en movilidad, en el grupo de dilatación y movilización bajo anestesia y movilización tras hidrodilatación. Los problemas que yo le veo a esto es el tiempo en la consulta, que en este procedimiento que yo hago en ocasiones los pacientes sí que se marean, hay que hacerlo, bueno, tienes que buscar tu tiempo, el espacio, la ayuda adecuada. Por eso creo que no se generaliza. Más alternativas, la infiltración del intervalo rotador. Hemos dicho que es la estructura etiológicamente más relacionada, que se ve en la resonancia, pues este artículo bastante, digamos, bueno, a tener en cuenta, ¿no? Que dice que la infiltración solo del intervalo rotador frente a una infiltración intraarticular obtuvo mejores resultados en dolor, función y movilidad, en este caso en la fase rígida. Solo infiltrar el intervalo rotador. Bueno, como digo, a tener en cuenta.
¿Qué más cosas para acabar con el tema de los corticoides? Pues saber que los efectos adversos son frecuentes, hay que decirlo a los pacientes, hacer bien la anamnesis antes, a ver si han tenido otras veces efectos adversos. Son frecuentes los leves, rubor, un par de días como de disforia, malestar inespecífico y dolor en el punto 1 o 2 días, ¿no? A veces te dicen, tuve un dolor de la pera 1 o 2 días y luego ya se me pasó y luego mejoré. A veces algunos te dicen eso. Que no existen diferencias. Aquí nuestro amigo Kim estudió también, bueno, igual hay varios Kims, pero estudió en poner la mitad de dosis de la triamcinolona, ¿no? Del trigón, nuestro trigón, y vio que el resultado era similar, cosa a tener en cuenta, por ejemplo, en diabéticos, ¿no? O en un paciente que igual le infiltras y ha tenido efectos adversos, pones menos dosis, bueno, quizá un poco medio empírico, medio científico. Y luego yo me pregunté, haciendo esta revisión, ¿cuántas infiltraciones ponían? Pues la mayor parte de los estudios hablan de una infiltración. Es verdad, yo diría que lo que más pongo es 1 y luego 2, muy pocas veces 3, algunas veces sí, lo que más 1, claramente. En cuanto a la fisio, esta diapositiva que me ha robado Josu, pues claro, pues como ya hablas antes parece que te la he robado yo a ti, pero me la has robado tú a mí. Y, gracias. Las automovilizaciones estándar, las más habituales serían estas 3. La de flexión anterior en camilla con la escápula apoyada, que es muy, digamos, benigna para el paciente. La de la rotación externa con almohada, haciendo un poco la extensión, la flexión del brazo, como dice Josu, que no se vaya el brazo en extensión, que la posición pues, no es biomecánicamente correcta. Y el clásico del sleepers stretch, que a veces, como decía él, el paciente no puede hacerlo, es muy doloroso, entonces pues, te decantas por un estiramiento más fácil, ¿no? ¿Qué podría decir yo, digamos, como médico, como rehabilitador, sobre la fisioterapia? Pues, ¿qué debemos saber? Pues en la fase caliente, fase fría, ¿no? Según la irritabilidad, como decíamos, quizá no haya una prisa loca en meter a un paciente a tratamiento y remover Roma con Santiago para que un paciente empiece rápido, más en la fase fría quizá que en la fase caliente, y que en esa fase deben predominar o predominarán, con un fisio que aplique un poco el sentido común y la ciencia, técnicas para modular el dolor, técnicas de partes blandas y no técnicas de forzar el recorrido articular, ¿no? De venga, hay que esto es rápido, que si no se congela más y ya menos 200 grados, pues no. Y en la fase fría, ya sí, forzar recorridos, el paciente le duele menos, como veíamos, y en esas fases automovilizaciones a tope, fisioterapia lo más intensiva que el paciente pueda permitirse, que el sistema en el que esté metido, la rueda en la que haya entrado, le permita. Técnicas de partes blandas siempre presentes, ¿no? Siempre hay un infraespinoso dando guerra o un angular de la escápula, etc. En cuanto a la cirugía, no es lo nuestro, así que lo soslayo. La movilización bajo anestesia es un procedimiento verdaderamente útil, efectividad a corto plazo en dolor y movilidad, bajas complicaciones y indicado pues, en el fracaso del tratamiento conservador. Esto es lo que dice la Biblio, lo que dice este consenso de la Federación Europea de Trauma. En fase 3, limitación severa del movimiento, paciente que después de los famosos 4 o 6 meses siga fastidiado y haya hecho un tratamiento, ojalá conservador de alta calidad o de calidad, como decíamos, pues hay que planteárselo. Y de la artroscopia, o sea, la artrolisis artroscópica, pues quedarse con quizá esta conclusión de este metaanálisis: no existe técnica artroscópica superior, es decir, en las artroscopias se hace artrolisis de la cápsula anterior, 360 grados, bueno, hay diferentes técnicas y de liberación, y no hay ninguna que claramente sea mejor que otra, pero todas, la frase lo dice aquí muy claro, los mejores resultados se obtuvieron en aquellos que incluyeron programas de fisioterapia, ¿no? Así que de nada sirve si, bueno, los algoritmos clásicos pues dicen esto, lo que estamos diciendo más o menos, lo que se intuye por lo que hablo.